NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Es fácil encontrar por todas partes cursos para aprender inglés, para aprender informática y tantas otras materias. Es un poquito más difícil, pero también posible, pues aprender artes más profundas, más complicadas. Por ejemplo, la filosofía. Entre arte y ciencia, no sé cómo la catalogaría nuestro invitado, que precisamente es profesor de filosofía en la Universidad Internacional de Cataluña y también es profesor de metafísica, concretamente en la Universidad de Barcelona. Él es Abel Miró, que nos acompaña hoy. A pesar de su juventud, pues no sé si siempre ha buscado la sabiduría o a partir de un momento concreto. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Buscarla la he buscado. Ahora bien, no la he encontrado, ¿eh? Esto no se creen expectativas, ¿no? Muy bien, muy bien. De eso se trata, de seguir buscando siempre. Sí, de hecho, esto es un filósofo, ¿no? Alguien que busca la sabiduría. Genial. Bueno, pues justamente lo que sería más de desear, y yo de verdad bueno, primero en clase de filosofía, pues uno aprendía, siempre y cuando no hubiera detrás unas ideologías, que también nos ha ocurrido en el colegio, que nos quieran enseñar a pensar de una manera concreta, pues a la manera de Freud o de Nietzsche o de Marx, que fue mi caso, imagínense qué suerte tuve. Sí, no, yo no la veo nietzscheana, ¿no? No, pero eso fue un gran destrozo, ¿no? Cuando uno tiene 16 años y te enseña ese tipo de filosofía, imagínense lo que ocurre, pero por eso mismo vemos la necesidad de aprender a pensar bien. Es muy fácil, y lo experimentamos a cada momento, no saber pensar. Y nos ocurre, y cada uno, pues en nuestro examen de conciencia reconocemos que hemos discutido con una persona, a lo mejor porque no hemos planteado bien la cuestión, o bien sobre tal tema no he reflexionado bastante y tengo una opinión pues muy superficial, o me he lanzado a hablar de algo que no conocía. ¿No es verdad que nos ocurren estas cosas? Bueno, pues para curarnos de estos males está aquí el doctor. No, todavía no es doctor. Sí. Ah, pues entonces ya está, ya nos va a curar. Abel, que además pues tiene muy buen sentido del humor y pues es un buen profesor. ¿Quién fue Jaime Balmes? Abel, porque Jaime Balmes fue el autor precisamente de un libro que nos interesa mucho y que usted nos va a explicar. Efectivamente, como indicaba la hermana Carmen, dedicaremos un ciclo de programas a comentar este libro. Este libro se tiene por título El Criterio. Y esto en todo el ámbito ibérico e hispanohablante fue y es un auténtico bestseller. Este libro, El Criterio, es la obra de Jaime Balmes. Aquí en Barcelona hay una calle, una de las principales arterias de la ciudad, que lleva precisamente su nombre. Ahora bien, mucha gente desconoce quién es este autor, Jaime Balmes. Bien, Jaime Balmes es un filósofo y sacerdote católico nacido en el año 1810 en la ciudad de Vic. Él era hijo de una familia humilde de sombrereros. Se dedicaban a hacer sombreros, tenían una pequeña fábrica de sombreros. El joven Jaime Balmes ingresó en el seminario de Vic. En este seminario salieron figuras insignes, ¿no? Como por ejemplo San Antonio María Claret. Bueno. Ambos recibieron el diaconado juntos en la iglesia de San Felipe Neri de Vic. No sabía que se habían conocido, qué bonito. Sí, se puede imaginar.
Y también, años más tarde, ingresaría en este mismo seminario el poeta de Cataluña, que es Jacinto Verdaguer, ¿no? Mossèn Cinto Verdaguer. Así que es un seminario que tuvo una fuerza enorme. Ahora, entre paréntesis, desgraciadamente, está cerrado y en la diócesis solo hay un seminarista, por lo que nos conviene orar porque resurja, ¿no?, el esplendor de este antiguo seminario. Magnífico, que llevaba muy bien su nombre. Un seminario es un semillero que tiene que dar mucho fruto. De esto se trata. Y Balmes, Sitúelo un poquito eso en su época. Una vez terminó sus estudios en el seminario de Vic, fue a estudiar filosofía en la Universidad de Cervera. En Cataluña, por razones políticas, la Universidad Central, la Universidad de Barcelona, estaba cerrada y solo estaba abierta una universidad en una comarca aislada e incomunicada, como es la Segarra, y allí se encontraba la Universidad de Cervera. Allí Balmes estudió filosofía y se doctoró en ella. Años más tarde regresó en Vic. En Vic, curiosamente, intentó entrar en el seminario, pero no obtuvo la cátedra. Balmes nunca pudo enseñar filosofía en ningún seminario ni en ninguna universidad. Imagínese. La única docencia que había impartido es, curiosamente, la de matemáticas. En Vic había una cátedra de matemáticas en la que acudían gente sencilla, ¿no? Gente que tenía una tienda, arquitectos, enseñaba matemáticas para gente de oficio. Más adelante se trasladó en Barcelona, donde impulsó diversas revistas de tipo intelectual, de tipo filosófico, de tipo político. Más adelante se trasladó en Madrid, donde realizó una labor muy importante y estuvo trabajando para evitar lo que fue una de las grandes catástrofes del siglo XIX, que fueron las guerras carlistas. Y finalmente Balmes murió en la ciudad de Vic, a la edad de 38 años. Por lo tanto, tuvo una vida breve y muy intensa. De acuerdo, ¿murió de un accidente? ¿Murió de una enfermedad? No se sabe. Murió tuberculoso. Bueno, es la enfermedad del siglo. Sí, era... siempre había tenido una salud delicada, trabajaba a un ritmo enorme. En algún caso, él mismo redactaba toda una revista. Se puede imaginar todos los artículos con distintos seudónimos. Si uno mira toda la producción de Balmes y piensa que esto lo realizó un hombre de 38 años, es algo absolutamente asombroso, ¿no? Y su obra más conocida es precisamente este libro, El Criterio. ¿Usted diría que el Criterio es un libro solamente para filósofos, para personas ya muy adelantadas? Esta es una muy buena pregunta que nos lleva a preguntarnos ¿qué es la filosofía? ¿Y cómo entiende Balmes la filosofía? Yo diría que El Criterio es un libro de filosofía, pero teniendo en cuenta la definición que Balmes da de esta disciplina. Balmes dice que hay palabras que todo el mundo pronuncia, pero que muy pocos profundizan, ¿no? Esto es algo que se da muy a menudo, ¿no? Ahora todo el mundo habla de los valores, de las humanidades, pero nadie sabe ni qué son los valores ni qué son las humanidades, ¿no? El otro día mismo vi una entidad bancaria cuya publicidad decía, entra en nuestras oficinas y te explicaremos nuestra filosofía. Pensé, ¿estos señores saben lo que han escrito? Bien, Balmes nos dice que la palabra filosofía debe definirse del siguiente modo. Da la siguiente definición que es muy general y que se puede aplicar a ámbitos muy diversos. La filosofía consiste en ver en cada objeto todo lo que hay en él y nada más de lo que hay. La filosofía consiste en ver en cada objeto todo lo que hay en él y nada más de lo que hay. Vemos que esto es una definición muy amplia. En este sentido, todo ser humano, sea cual sea su profesión, sea cual sea su oficio, sea cual sean sus intereses, está llamado a ser filósofo. Todo el mundo está llamado a ver en cada objeto todo lo que hay en él y
nada más de lo que hay. Vivir en la verdad. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Abel, ¿cuál es el objetivo de Jaime Balmes al escribir El criterio? El objetivo de Balmes al escribir El criterio es hacer de sus lectores unos buenos filósofos. Filósofos en el sentido que hemos especificado ahora mismo. Para ver cuál es el objetivo del criterio, creo que será bueno que examinemos esta definición que acabamos de dar. En esta definición podemos destacar 3 elementos. Primer elemento, la filosofía consiste en ver. La filosofía tiene que ver con la visión. Ahora bien, aquí la palabra visión debe entenderse en un sentido amplio, ¿no? No solo se está hablando de una percepción visual, sino que se está hablando de todo conocimiento, ya sea un conocimiento sensible que captamos con los sentidos, ya sea un conocimiento intelectual. Primer elemento, la filosofía consiste en ver. Como el que dice captar. Captar, percibir, conocer. La filosofía consiste en ver, en captar, en conocer. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo visto? Esto es el segundo elemento que podemos destacar de esta definición. Lo visto tiene que ser la realidad, lo que las cosas son. Ahora bien, esta realidad no puede ser una realidad parcial, una realidad limitada, sino que debe ser una realidad íntegra, ¿no? Imaginemos que alguien quisiera formarse una idea acerca del salón en el que nos encontramos y que estuviera focalizado en este ángulo únicamente, ¿no? Que solo percibiera esta pequeña parcela de la pared. Pues vaya un problema, porque incluso nuestros oyentes, es muy significativo, al inclinarse para ver solo eso, perdíamos su voz. Claro. Es decir, es un símbolo, ¿no? De que, bueno, si yo me quiero focalizar solamente en un aspecto de la realidad, pierdo la totalidad. Efectivamente. Pierdo la realidad, por lo tanto. Exacto, exacto. Lo puedo ver muy bien este aspecto, ¿no? Esta parcela. Ahora bien, es una visión parcial, limitada. Para pensar bien, para ser un buen filósofo, hay que ver el objeto, pero hay que verlo entero. Y el tercer elemento que debemos destacar de esta definición es la coletilla que Balmes añade al final. Hay que ver en cada objeto todo lo que hay en él y añade. Y nada más de lo que hay. Todo lo que hay y nada más de lo que hay. No hay que añadir nada que no esté en la realidad. Si yo afirmara que en este salón hay un jarrón de flores, mi percepción de la realidad sería imperfecta. ¿Vería todo lo que hay en este salón? Sí, pero el problema es que vería además cosas que no están en este estudio, ¿no? Es lo que se llama quizás un conocimiento, bueno, ya llegará el momento, pero subjetivo, o sea que... Y hoy en día estaba yo a punto estuve, quizás lo haremos en otro programa, de poner antes un vídeo cortito que demuestra cómo en algunos ámbitos, incluso universitarios, se llega a pensar que no existe una realidad. Y que le preguntan a unos estudiantes, oiga, pero... si yo le digo, era un muchacho, dice, si yo le digo que yo soy chino, era abiertamente, era norteamericano, ¿usted qué me dice? Y le dice el otro, pues que si lo dices será verdad. Y si yo le digo que yo soy una mujer, ¿qué me dice? Si tú lo dices será verdad. O sea, el relativismo en su crudeza más espectacular. Y entonces es todo lo contrario de Balmes. No hay dónde agarrarse, no hay una realidad. Luego, tampoco puede haber ¿cómo diría yo? Una verdad. Luego, no podría haber ciencia. No, es que, si nos damos cuenta dónde nos lleva esto... Sí. No, sin embargo, cuando yo escucho estas cosas, tiendo a pensar que es más bien... que es un juego. Efectivamente, ¿no? Que es un juego verbal, pero que
interiormente tienen una tendencia a Balmes. Es decir, todo el mundo es al sentido balmesiano. común. Sí. Claro, tiene mucha razón. Abel, tiene muchísima razón. Hay una especie de trampa, de autoengaño ahí, de moda, que está detrás. Bueno, nos ha dicho cuál es el objetivo del libro El Criterio. Espero que muchos de ustedes, como yo, hayan tomado nota, pero si no, tienen la ventaja de volver a ver el programa o escucharlo. Bueno, vamos por pasos. ¿En qué consiste ese pensar bien? Pensar bien, desde el punto de vista de Balmes, consiste en lo siguiente. De hecho, podemos pasar la palabra al mismo Balmes, que nos lo explicará mucho mejor que yo. Si lo quiere leer, hermana. Esta primera frase, ¿cierto? Exacto. ¿O todo lo que está subrayado? Todo lo que está subrayado se le va bien. El pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte, caemos en el error. Esto está muy claro, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Se lo pregunten a los que se sacan un 0 en matemáticas. Si no han conocido la verdad del problema, no lo han reconocido, pues están en el error. Pero claro, ¿qué es la verdad de las cosas? Esta es una muy buena pregunta y Balmes introduce una distinción. La verdad, dice Balmes, siguiendo a San Agustín, es aquello que es. Esta es una definición de San Agustín. Es verdadero aquello que es, aquello que existe, aquello que se da en la realidad. Esta verdad puede considerarse desde dos puntos de vista distintos, ambos verdaderos. Por un lado, podemos hablar de la verdad que está en las cosas, y por el otro, podemos hablar de la verdad que está en el entendimiento, en mi inteligencia, en mi intelecto. La verdad que está en la cosa se llama verdad objetiva o verdad real. La verdad que está en mi inteligencia se llama verdad subjetiva. Tenemos la verdad objetiva, que es la que está en la realidad, y tenemos la verdad subjetiva, que es la que está en mi inteligencia. Pongamos un ejemplo, como hace el propio Jaime Balmes. Por favor, ¿puede traer el libro aquí al centro para que no perdamos palabra? Con Adelante. mucho gusto. Gracias. Balmes pone el siguiente ejemplo, ¿no? Por ejemplo, conociendo que hay Dios, que Dios existe, conocemos una verdad, porque realmente Dios existe. Es decir, Dios existe. Esto es un hecho. Es una verdad que está en la realidad. Ahora bien, yo tengo un conocimiento de esta realidad. El conocimiento que yo tengo de esta realidad sería la verdad subjetiva. El hecho que Dios exista es una verdad real, objetiva. El conocimiento que yo tengo de esta verdad real es una verdad subjetiva. Podemos poner ejemplos más sencillos, ¿no? Sí. Conocer que este jarrón está encima de la mesa. Que este jarrón está encima de la mesa es un hecho real, un hecho empírico, un hecho que puede comprobarse con la experiencia. El conocimiento que yo tengo de este hecho es una verdad subjetiva, una verdad que está en mi mente. Balmes nos dice, cuando conocemos las cosas como son en sí, es decir, cuando lo que está en mi entendimiento coincide con lo que está en la realidad, entonces alcanzo un perfecto conocimiento de la verdad. Mi verdad subjetiva coincide con la verdad objetiva. Efectivamente. Y eso es muy bonito porque es lo que hace que las personas puedan estar de acuerdo. Exacto. Es la base, pienso, de la ciencia verdadera. Efectivamente. Y cuando lo que está en mi inteligencia no coincide con la realidad, entonces no hay verdad subjetiva. Hay error. Exacto. No puede haber una verdad subjetiva que no coincida con la realidad objetiva.
cuando hay un desajuste. Si yo dijera que en esta mesa hay un jarrón lleno de sangría, esto sería un error, por más que lo creyera, ¿no? Habría un desajuste entre lo que está en mi inteligencia y lo que está en el ámbito de la realidad. Está bien. Claro, la pregunta, ¿puedo ya seguir? Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿podemos conocer las cosas como son en sí, independientemente de nuestras impresiones u opiniones? Está aquí el famoso dicho, ¿no? Cada uno habla de la feria según le va en ella. Vamos a poner un ejemplo. Los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos cuentan muchas cosas sobre Jesús, que son las mismas, vistas de un ángulo diferente. Algunos no nos cuentan siempre todo lo mismo. Unos cuentan algo que el otro no cuenta. Unos incluso cuentan un mismo hecho de formas un poco diferentes, porque las captaron de forma diferente. No quiere decir que uno tenga razón y el otro no. Es que las cosas son complejas, ¿no? En historia. Entonces, usted y Balmes nos dicen que podemos conocer las cosas, o sea, todo es conocible por nosotros, independientemente de nuestras impresiones, opiniones, de nuestras tendencias al error, que son muchísimas. Efectivamente. Para responder a esta pregunta, echaré mano de un texto que Jaime Balmes conocía muy bien, y es un texto de Santo Tomás de Aquino. Es un texto que pertenece a su Suma Teológica. Aquí Balmes se plantea una cuestión que Balmes también deja entrever en el criterio, y es la siguiente. ¿Qué es primero? ¿La verdad subjetiva o la verdad objetiva? Es decir, ¿una cosa es verdadera porque la conozco o la conozco porque es verdadera? Yo creo que la respuesta de él es la segunda. Ahora veremos la cuestión en toda su complejidad. Es complejo, ¿eh? Es una cuestión extremadamente compleja. ¿Cuáles son los diferentes modos de conocer la verdad? Si le parece, no, vamos a ver cómo Santo Tomás aborda esta cuestión. Bien, Santo Tomás plantea lo siguiente. Dice que nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro entendimiento, tiene una tendencia hacia la verdad. Es decir, tiende hacia el conocimiento de la verdad. Leo literalmente lo que dice Santo Tomás. El entendimiento, o cualquier otro tipo de conocimiento, se da cuando lo conocido está en quien lo conoce. Expliquemos esto. ¿Cuándo se da la verdad subjetiva, de la que hablábamos ahora? ¿Cuándo en mi inteligencia hay un conocimiento de la verdad? Pues cuando el objeto conocido está en mi mente. Por ejemplo, este jarrón de agua está encima de la mesa. Este hecho está representado en mi mente. Es decir, en mi mente hay una imagen, hay una representación, hay una semejanza de este hecho que se da en la realidad. ¿Sí? Sí. Y esto es la verdad de las cosas. Balmes dice, lo verdadero está en el entendimiento en cuanto que hay conformidad entre lo que está en el entendimiento y la realidad de las cosas. Lo verdadero estrictamente está en el entendimiento, pero en la medida que lo que está en el entendimiento coincide con la realidad de las cosas. Aún no hemos respondido la pregunta, es decir, una
cosa es verdadera porque la conozco o la conozco porque es verdadera? La respuesta de Santo Tomás es sorprendente. No nos la esperamos. Siempre sorprende Santo Tomás. Es verdad lo que dice, ¿eh? Y sorprende por... O sea, su genialidad es la sencillez. Exacto. Muchas veces nos complicamos y es cuando nos vamos al error. Efectivamente, efectivamente. Balmes nos dice, la verdad primero está en el entendimiento y después está en la realidad. Y como veremos, esta respuesta es el extremo opuesto al subjetivismo o al relativismo, aunque no lo parezca de entrada. Es que es eso. Ahí sí que nos ha dejado usted sorprendidos. Bueno, vamos a dejar la respuesta con un poquito de suspense para la próxima vez, ¿le parece? Porque ya hemos llegado al término del programa de hoy en el que hemos hablado del arte de pensar bien. Primera parte. Gracias al doctor Abel Miró.